Bueno, veremos ahora aspectos de la farmacología y restantes componentes del tratamiento. En diabetes tipo 1, que representa el 7 al 10% de todos los pacientes con diabetes, debemos usar lo que llamamos múltiples dosis de insulina. Son 3 o 4 dosis de insulina, una o dos llamadas insulinas basales y 3 o 4 veces las insulinas prandiales. También algunas personas pueden requerir o adaptarse a una bomba de infusión. Consideremos que también debemos ajustar la insulina a la ingesta de hidratos de carbono y a qué valor de glucemia la persona está. A esto se le llama tratamiento intensificado, pero en realidad hoy es el tratamiento estándar. Hasta el año 93, 1993, el tratamiento era mucho más laxo, pero este llamado tratamiento intensificado para aquella época resultó muy beneficioso en la prevención de complicaciones microvasculares en diabéticos tipo 1, y a partir de un estudio señero que fue el DCCT, Diabetes Control and Complications Trial. A partir de ahí la estrategia farmacológica con insulina se definió por esto llamado intensivo en aquel momento, pero yo diría que hoy es el tratamiento estándar de la diabetes tipo 1. Una o dos basales y 3 o 4 prandiales, ajustadas a qué glucemia tiene antes de comer y qué es lo que va a comer a través del conteo de los hidratos de carbono. A finales de los 90, a principios del 2000, surgieron los llamados análogos de insulina, y estas insulinas lo que tienen no es más potencia, sino los basales, mayor duración y menos posibilidad de pico que la clásica insulina NPH, y los análogos rápidos, un comienzo de acción más rápido y una acción más breve ajustada al momento de la comida. Lo vemos en este gráfico, fíjense, la clásica insulina NPH, que tiene un comienzo de acción aproximadamente a las 2 horas, tiene un pico de acción aproximadamente a las 8 o 10 horas, aunque esto es variable, y una acción que puede durar más allá de las 12 horas hasta las 16 horas. Ustedes ven que estas otras dos son las insulinas basales. La insulina glargina tiene un comienzo de acción también a las 2 o 4 horas, tiene un efecto más plató, con menos pico, y una duración que puede llegar a 24 horas. Cuando la empleamos, en general, la usamos una sola vez al día. Y la insulina DT1000, que es otro análogo, tiene una acción también de comienzo similar a las 2-4 horas, y un efecto también bastante predecible, no tiene tanta variabilidad como NPH, una duración intermedia entre NPH y la argina. Estos análogos, ¿por qué se les llama análogos? Se han modificado algunos aspectos de la molécula, de algunos aminoácidos de la molécula de insulina, y esto hace de que su acción comience más paulatinamente, sea más estable y su duración más prolongada. La insulina regular, corriente, cristalina, tiene un comienzo de acción aproximadamente a la media hora, un pico de acción que puede estar alrededor de las 3 horas y una acción que se prolonga hasta 6-8 horas. Es clásicamente la que usamos al momento de comer. Los análogos que surgieron, ya existen 3 en el mercado: la insulina Lispro, la insulina apártica, la insulina glulicina, y hubo insulinas inhaladas que no hay en este momento. Tienen un comienzo de acción más rápido, alrededor de los 15 minutos, un pico de acción a la hora y media, 2 horas, que digamos un poco más apropiado, coincidente con las comidas, por lo que a la insulina corriente, cristalina, la tenemos que administrar una media hora o 45 minutos antes de comer, y estas insulinas rápidas o ultra rápidas, como le llaman, Lispro, apártica y glulicina, pueden administrarse justo al momento de comer. Son claramente más caras y la usamos cuando, en general, en el diabético tipo 1 hay tendencia a usarlas de entrada por su mejor farmacodinámica, aunque no siempre la cobertura es posible, la cobertura social es posible. De todas maneras, el manejo con NPH y corriente
sigue siendo efectiva. La ventaja de los análogos no es en mejorar la potencia ni tener mejores niveles de hemoglobina glucosilada, sino que con estos perfiles farmacodinámicos habría una reducción moderada, no total, de la posibilidad de hipoglucemia. Un ejemplo de diabetes de insulinoterapia en diabetes tipo 1 es administrar al momento del desayuno y al momento de acostarse insulina NPH. Habitualmente se colocan 2/3 en la primera parte del día y 1/3 al acostarse, y esto combinándolo con 3 veces insulina corriente al desayuno, al almuerzo y la cena, según la glucemia y según qué es lo que el paciente va a comer. En el caso del uso de análogos, por ejemplo, la argina es de una sola administración diaria, y el uso combinado con insulinas de acción ultra rápida, lispro, aspartic o glulicina, también en el momento del desayuno, del almuerzo, a veces de la cena y a veces también en la merienda, esos son 4 veces. Detemir es una insulina también con un plató bastante estable, menor variabilidad que la NPH, pero una duración de acción que a veces en el diabético tipo 1 obliga a 2 colocaciones por día. Y esto también combinándolo con las insulinas análogas ultra rápidas que les marqué. ¿Cómo sería la dosificación? Se propone que del 100% de la insulina, del 100%, que aproximadamente está alrededor de 0,7 unidades por kilo y por día, el basal, o sea, la NPH o la detemir o la glargina, deberían representar el 50 al 70% de la dosis total. Y el resto como dosis preprandial, al desayuno, al almuerzo, a la cena y a veces también, como les dije, en la merienda. ¿Cómo calculamos la cantidad de insulina rápida que colocamos en el momento de comer? Hacemos esto que pueden leer ustedes acá, una unidad cada 10 gramos de hidratos de carbono. El paciente es enseñado a contar en su comida cuántos hidratos de carbono hay, y supongamos si cuenta aproximadamente que hay 50 gramos en la comida que va a hacer, corresponden 5 unidades. Y a esto se le suma una unidad cada 50 miligramos por encima de 100. Por ejemplo, si tiene 250 de glucemia y va a comer 60 gramos, son las 6 unidades por los 60 gramos de hidratos de carbono, y 250 tiene 3 veces 50 por encima de 100, son 3 unidades más. Él colocaría 9 unidades en esa comida. Ambos criterios se deben ajustar a cada paciente. Hay pacientes que requieren menos cantidad, o sea, una unidad cada 15 o incluso uno cada 20 gramos de hidratos de carbono, y esto tiene que ser adaptado. La dosis basal, en general, que representa el 50 al 70%, la ajustamos en base a la glucemia en ayunas y a la glucemia preprandial. En el diabético tipo 2, la terapéutica farmacológica inicial es la terapéutica oral. El concepto generalizado, iniciar metformina al momento del diagnóstico, en combinación con cambios en el estilo de vida que veremos después, dieta y ejercicio, y la metformina es la droga de elección de entrada para el manejo del diabético tipo 2. Recordar con metformina que debemos iniciarlo lentamente, 500 miligramos a la cena, y después agregar de a 500 miligramos entre la cena y el almuerzo, o entre la cena y el desayuno, y que la dosis máxima utilizada habitualmente es de 2 gramos. 1 gramo en el almuerzo o en el desayuno y 1 gramo en la cena. ¿Qué efectos adversos puede tener la metformina? Y a veces dispepsia, dolor abdominal, diarrea, trastornos del gusto pueden aparecer, y eso a veces limita el uso, sobre todo la dispepsia. Hay pacientes que tienen diarrea y se describen estos efectos adversos gastrointestinales hasta en un 20% de los pacientes. Una contraindicación sería, porque la metformina no es tóxica renal, pero sí se elimina por riñón. Entonces tiene que ser adaptado o suspendido su uso si la creatinina en el varón está por encima de 1,5 miligramos por decilitro, o en la mujer por encima de 1,4 miligramos por decilitro. Esas serían las dos consideraciones, la función renal y la
tolerancia digestiva. Cuando la hemoglobina glucosilada no es lograda, se van agregando diferentes clases de fármaco, teniendo en cuenta la eficacia, la toxicidad, el riesgo, la ganancia de peso y el costo también, ¿no? Y el inicio de insulina puede ser hecho en cualquier etapa o tempranamente en los pacientes con pérdida de peso o síntomas severos de hiperglucemia. En general, como vemos en un algoritmo, podría decir lo siguiente. Como les dije, ante la diabetes temprana o en aquellos sujetos con una diabetes de poco tiempo, que no tienen complicaciones, que tienen una alta expectativa de vida, nuestro objetivo va a ser el de una hemoglobina glucosilada entre 6.5 y 7%. En cambio, cuando es un sujeto añoso, con muchas comorbilidades, diabetes de larga evolución y tiene enfermedad cardiovascular significativa, probablemente nuestro objetivo sea más laxo, más tolerante, del 7-8% de hemoglobina glucosilada. De entrada, estilos de vida, que veremos más adelante, y metformina en las dosis y con las consideraciones que le comenté. Si estos objetivos no son logrados en 3 a 6 meses de este tratamiento, se plantea en el diabético tipo 2 una segunda opción de medicamentos, que podríamos decir son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, los análogos del GLP-1 y la acarbosa. ¿Qué son estas cosas? Ustedes habrán visto en fisiología o en fisiopatología lo que son las incretinas, lo que es el glucagon-like peptide 1, que es una enterohormona que se libera del ilion proximal, del ilion distal, perdón, el GLP-1 es una hormona que se libera con la llegada de comida al intestino, y esta hormona induce a la célula beta del páncreas a la secreción de insulina, siempre y cuando haya glucosa apropiada en el medio. También otros efectos fisiológicos de este GLP-1 es el de inhibir la secreción de glucagón, que a veces en los diabéticos está incrementada, esa hormona de las células alfa que está en la periferia del islote de Langerhans y que hace el efecto contrario de la insulina. Y en los diabéticos tipo 2 y también a veces en los diabéticos tipo 1 hay una condición de hiperglucagonemia. Otro efecto que tiene el GLP-1 fisiológicamente es la regulación del apetito y lo que hace a la evacuación, la rapidez de evacuación gástrica. Entonces, el GLP-1 nativo vive poco tiempo luego de ser secretado por las células del ilion distal y es atacado, digamos, en circulación por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, farmacológicamente se han buscado dos estrategias. O el crear análogos de GLP-1 que son resistentes a la acción de la DPP4, y hay dos en el mercado, uno que se llama exenatide y otro que se llama liraglutide, son en forma inyectable, o si no, la estrategia de inhibir a la dipeptidilpeptidasa 4 con fármacos, como grupos se le llaman las gliptinas, existen 4, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina y sitagliptina. Estos fármacos son bastante seguros, son de administración la sitagliptina, la saxagliptina y la linagliptina una vez al día, y la vildagliptina tiene que administrarse 2 veces al día. Son muy bien tolerados y por ahora no han demostrado eventos adversos. Hay muchos estudios en marcha que están viendo si a largo plazo podrían tener algún efecto adverso que por ahora no se le ha encontrado. La limitación de ellos probablemente sea en aquellos pacientes que han tenido pancreatitis, porque se ha visto, esto es discutible, un mayor incremento de pancreatitis en sujetos que utilizan análogos de GLP-1, incluso también con algunos DPP4 inhibidores. No son drogas potentes desde el punto de vista del descenso de la glucosa, pero GLP-1 ayuda al descenso de peso, los análogos de GLP-1,
y no producen hipoglucemia. Esta es una gran ventaja. Metformina tampoco produce en monoterapia hipoglucemias y estas drogas tampoco lo producen. De ahí su utilidad clínica, su facilidad de administración por el clínico general sin necesidad de la intervención del especialista. Acarbose es un inhibidor de las disacaridasas intestinales y tiene poca utilidad en el medio porque hay que administrarlo 3 veces en el día. No hay las cajas con acarbosa, el número comercial es Glucovay, no tienen más que 20 comprimidos y además generan una flatulencia importante debido a esta inhibición de la absorción como monosacáridos, sino que llegan hasta disacáridos, los hidratos de carbono, y son atacados por las bacterias intestinales generando mucha flatulencia. Que son pocas los pacientes tratados con este medicamento. El objetivo es buscar entonces esto que les dije, 6.5 a 7 o 7.7 a 8. Si esto también en 6 meses no es logrado, podemos pasar a una tercera alternativa, que son las sulfonilureas o sus parientes cercanos, que son las meglitinidas, y por último plantear en algunos pacientes la utilidad de la pioglitazona, que todavía está en el mercado. Sulfonilureas, ustedes recuerden que son secretores de insulina, pero que no leen la glucemia en el medio, que pueden provocar hipoglucemias, también se asocia con ganancia de peso, pero son baratas. Sobre todo la glibenclamida está ampliamente disponible, pero es la sulfonilurea que más hipoglucemias produce. Existen 3 más: glipizida, glimepirida, glicazida, que no habría entre esas 3 mayores diferencias desde el punto de vista de la eficacia. Las que más se pueden utilizar y que pueden utilizarse en pacientes con fallo renal con una creatinina que no supere el 2.1 de creatinina. Las meglitinidas, en el mercado tenemos la repaglinida y que también son secretagogos. Son más caras, son de acción más breve y más rápida. Tendrían alguna ventaja en esto que llamamos la glucemia postprandial. Y por último, las tiazolidindionas, el último representante que nos queda es la pioglitazona, que es son activadores de genes que codifican metabolismo de grasas, reducen la salida de ácidos grasos del tejido adiposo y esto influye en una mejoría de la sensibilidad a la insulina tanto en el tejido graso como en el tejido muscular. Pero ya les dije que la troglitazona fue retirada del mercado por toxicidad hepática, rosiglitazona fue retirada del mercado por probable aumento del número de infartos de miocardio, y pioglitazona sigue, pero en algunos países ha sido retirada porque se ha visto un aumento en la incidencia, aunque pequeña, de cáncer de vejiga, por lo que el uso de ellas está cada vez más en reducción. Diría que este es el esquema y finalmente cuando uno busca este objetivo y no logra ya al diabético tipo 2, comienza con una insulina basal. ¿Qué es esto? Es darle nada más que NPH a la noche o darle glargina o darle detemir sin todavía agregar bolos de insulina rápida y siempre tratando de mantener, en la medida que la función renal y la tolerancia digestiva lo permita, el uso de metformina. Y finalmente también el diabético tipo 2 puede llegar a un tratamiento similar al del diabético tipo 1 con insulina basal y los bolos que pueden ser graduales. Probablemente si la glucemia que más se dispara, la glucemia del almuerzo, ahí se le agrega una insulina de acción rápida y vamos viendo con el correr del tiempo si existen más excursiones postprandiales muy importantes y también le podemos agregar insulina de acción rápida, ultra rápida en el momento de las otras comidas. Y siempre, como les digo, la metformina debería acompañar desde el comienzo del tratamiento hasta una estrategia intensificada de insulina. Siempre en la medida de lo posible debemos usar metformina porque es la droga, la única que ha demostrado
alguna reducción en los eventos cardiovasculares. Ninguno de las otras drogas todavía ha demostrado reducción de infartos de miocardio. Metformina, en un estudio no muy grande, sí lo demostró, y por ello también es una droga barata, que lleva muchos años, y si uno considera la función renal, la función hepática también, y la tolerancia digestiva, es una droga muy, muy segura. Y como siempre, el estilo de vida, que no solamente es al comienzo del tratamiento, sino que debe acompañar todos los momentos del tratamiento. En el diabético tipo 2 usamos insulinas a la hora de acostarse y mantenemos las drogas orales, le damos NPH, y este sería un ejemplo de cómo utilizar insulina en el diabético tipo 2, comenzando con una dosis nocturna. Mantenemos los hipoglucemiantes orales, qué cantidad le vamos a dar de insulina. Bueno, hay distintos esquemas, pero yo le diría que una dosis basal de 10 unidades a la persona al momento de acostarse es una dosis estándar que se puede emplear en todos los pacientes de NPH. Vamos incrementando la dosis de NPH en un 10 a 20% cada semana hasta alcanzar el objetivo. El objetivo en ayunas es 70 a 130. Vamos midiendo día a día la glucemia de la mañana. Si el objetivo logramos en la mañana, pero no en la noche, por ahí ya se puede dividir la dosis de NPH en 2 inyecciones, antes del desayuno y antes de cena o al acostarse, y ajustarla con las necesidades individuales. Y si el objetivo nos ponemos más fino y vemos que las glucemias postprandiales no están adecuadas, no están por debajo de 180, de 160, y la glicosilada sigue estando por encima de 7, uno podría comenzar en ese momento con los bolos de acción rápida. En general, cuando ya estamos podríamos decir que con una dosis de insulina podemos mantener siempre la metformina y a veces las sulfonilureas, pero algunos proponen directamente cuando empiezo con insulina suspendo las sulfonilureas, y otros proponen que cuando ya hay que dar 2 dosis de insulina, o sobre todo cuando hay que emplear bolos, no usar, por supuesto, sulfonilureas, siempre mantener la metformina. Entonces, como vemos, el tratamiento de la diabetes, considerando como una especie de tratamiento proactivo, comienza con metformina. Supónganse que acá están las hemoglobinas glucosiladas, el objetivo es que esté por debajo del 7%. Con metformina y estilos de vida, que acá no se ve muy bien, estilos de vida y metformina de entrada. Si al cabo de un tiempo la glicosilada está por encima de 7, el planteo es usar alguna de las otras estrategias, que podrían ser cualquiera. Yo les propuse el uso de DPP4, GLP1, acarbosa, en una segunda instancia agregar sulfonilureas o tiazolidindionas, y en una tercera instancia el uso de insulina. Eso es a juicio clínico, en base al peso. Si es un paciente obeso, por ahí me inclino por el GLP1. Si es un paciente con tendencia a las hipoglucemias, no voy a dar sulfonilureas y voy a inclinarme más por la terapia con incretinas. Y el uso finalmente de la necesidad de insulina basal, las dosis al acostarse, como les dije, 10 unidades. Y luego, si lo requiere, le agregamos un plus, un bolo gradual, instalado en la comida que más se eleva la glucemia posteriormente, finalmente llegar a un esquema basal bolo intensivo, como lo hacemos en diabéticos tipo 1, y siempre tratando de mantener la metformina como droga oral junto a la insulina.